seguimos con las jornadas, con la siguiente mesa y bueno, la siguiente mesa, que es la de atención a la conducta suicida, que la va a moderar Andrés López Pardo, que está subiendo ahora mismo por aquí. Y Aquí está. pues está. Bueno, yo deciros de Andrés, pues bueno, actualmente él es psiquiatra, doctor en psiquiatría, pertenece a FAISEN, ha trabajado mucho en cooperación con el mundo asociativo, ha pilotado programas de salud mental y prevención de suicidio a nivel de andaluz, es una persona muy involucrada en el tema del suicidio, sobre todo en el tema de prevención del suicidio y una cosa muy importante, muy receptiva al movimiento asociativo, con el que me consta que ha colaborado mucho, tiene muchísimos años de experiencia como psiquiatra en la atención y bueno, para mí es un honor que comparta y modere esta mesa con estas personas que las conozco y me parecen fabulosas. Venga, muchas gracias y te dejo a ti, tú las presentas. Sí. Bueno, pues entonces los presento yo. Allí tenemos a Jesús Tomás. Jesús Tomás es jefe de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Clínico San Cecilio. A su lado está José Guerrero, que es el jefe de la Unidad de Salud Mental en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Y Manuel Movilla, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Salud Mental de Andalucía. Y bueno, van a mantener un pequeño diálogo sobre la atención a la conducta suicida. Os doy paso, Andrés. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de moderar esta mesa, ¿no? Y felicitar, en principio, a Antonio Hermoso, porque ha sido un auténtico activista en la organización de esta jornada, que merece la pena y que nos toca, aunque sea a la hora de la siesta, pues centrarnos fundamentalmente en lo que es la atención desde distintos puntos de vista. Y vamos a intentar, sobre todo, que sea pues desde una perspectiva esperanzadora y, sobre todo, práctica, ¿no? Si ustedes cogen el programa y lo miran a vuela pluma, verán un detalle que salta a la vista, que esta mesa es profundamente androgénica. O sea, resuma testosterona por todos sitios, ¿no? Pero vamos a intentar que esta unanimidad endocrina no limite la posibilidad de una visión complementaria, diversa y enriquecedora, ¿no? Para hacerlo más ameno, Antonio, nos recomendábamos que voy a intentar contextualizar el tema de la atención y fundamentalmente vamos a hacer 2 o 3 rondas de preguntas que nuestros invitados, primeros espadas, les decíamos hace una semana, pues puedas contestar para que sea enriquecedor, sobre todo, cómo se ve desde el punto de vista de los profesionales de salud y de salud mental y también del movimiento asociativo. Sabemos que muchas cosas se han dicho, pero vamos a intentar, sobre todo, centrarnos en cuestiones prácticas, ¿no? ¿Cómo contextualizar el tema? Pues lo comentábamos esta mañana y voy a contar una historia de hace apenas 24 horas. Vengo de Almería, donde FAISEN y la Universidad de Almería, con la participación también del movimiento asociativo, organizamos desde hace algunos años una actividad que se llama Tiki Taka por la salud mental, que consiste en actividades científicas. Ha habido una jornada de la universidad donde se han analizado las investigaciones vinculadas a la salud mental y al apoyo social desde profesionales y expertos de distintas universidades de España y de Andalucía, bueno, incluyendo lógicamente las andaluzas, y después una actividad deportiva. Pero en el programa cultural de ayer por la tarde contemplábamos la asistencia a una función de teatro. Si hay aquí gente de Almería, pues en el Teatro Apolo. Cuando llegamos había un lleno hasta la bandera, pero no sé si es cuestión de realismo mágico, nos hubiese gustado más a priori asistir a una comedia, pero la obra, que se llamaba Gallo Perro, utilizando un juego de palabras que era un pescado muy habitual en Almería, es Gallo Pedro, pues trataba ni más ni menos, ahí sí que hay puntería, sobre 5 personajes que habían estado en un manicomio y que habían pasado a ser atendidos en la comunidad. Bueno, en principio dijimos, bueno, es mera casualidad, ¿no? La sinopsis se sustentaba en esto. Y al final de la obra, uno de los personajes que en la sinopsis, en el argumento de la obra, había estado durante décadas en un hospital psiquiátrico, se suicida.
Y nos llamó la atención varias cuestiones. Cuando narran los protagonistas en el escenario el acontecimiento, hay como una especie de pudor donde no utilizan la palabra suicidio. Decía él que hacía de psiquiatra. Cuando alguien hace eso, cuando alguien dice eso, pero no utilizaban la palabra suicidio. Después incluso hablan del tema, del método, y bueno, una cosa es no nombrar la soga en Casa del Ahorcado, pero lo explicaban diciendo, hay gente que se sube a una silla y la silla se cae, y después por otra parte inferían en el argumentario de la obra los motivos, supuestos motivos que podía haber llegado a esta persona que había estado décadas en un supuesto hospital psiquiátrico y ahora vivía en una vivienda supervisada e incluso había conocido en la obra pues a una chica marroquí y tenía una relación de pareja, ¿no? La verdad que no sé cómo fue el tema, pero coincidimos, nuestro grupo, medio centenar de deportistas con diagnóstico y atendidos en la Red Pública de Salud Mental, coincidimos en la calle después de la obra con el guionista, el director y los actores y actrices. Evidentemente los felicitamos y que no se vea lo que estoy diciendo como una crítica a la obra, que deben verla si tienen ocasión y se representan en otras capitales andaluzas. Los felicitamos, pero nuestros usuarios y usuarias dijeron, ¿por qué habéis tenido que terminar con un suicidio? ¿Por qué no terminar cuando se trata de un problema de salud mental con algo de esperanza? Y hubo muchos comentarios, incluso les dijeron, ¿pero quién se va a suicidar ahora que tiene una vivienda, que puede salir y entrar y que además está haciendo el amor? Después de décadas en un hospital psiquiátrico. Tanto es así que fueron receptivos la guionista, el director, los actores y actrices, cuando vieron la opinión de este selecto grupo que estaba en el patio de butaca, y le dijimos, oye, si queréis podemos daros nuestra opinión como espectadores. No queremos yugular el argumentario ni la libertad de expresión. Es más, si queréis os mandamos una guía magnífica de la Asociación Papageno para que veáis cómo se puede tratar esto y se puede difundir independiente de la libertad del creador. Y en eso hemos quedado. Bueno, es una anécdota, es una historia totalmente real, que en mi opinión conlleva al menos 3 conclusiones. Una, que hay que ir al teatro. Esa es una. Otra, que pareciera que la conducta suicida en muchos sectores, y es para enlazar con la primera pregunta, parece que la mera existencia del diagnóstico es como una causa que justifica la conducta suicida desde una forma directa, lineal, inequívoca y evidente. Y por otra parte también veíamos que da la impresión que no solamente hay una relación, supuesta relación directa, sino que además que se ve que el suicidio es un síntoma o la historia natural de lo que la persona le tiene que pasar. No es un problema de la obra de teatro de Almería, que sigo indicando y no estoy seducido, pero que deben verla. Pero mi primera pregunta es que esto no lo dice unos entusiastas actores y actrices de Almería, sino que la Organización Mundial de la Salud plantea ni más ni menos que el 90% de los suicidios tienen que ver con una enfermedad mental. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué pensáis de esta cuestión? Porque da la impresión de por lo que llevamos hablado esta mañana y esta tarde, esto es más complejo, es más multicausal, más multidimensional. Existen otros factores, más allá que un diagnóstico nosológico o un gen determinado. ¿Qué pensáis de esto los tres y qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer los profesionales del ámbito sanitario y del movimiento asociativo? ¿Qué deben hacer en cuanto a la prevención y la atención directa a estos supuestos? Hola, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a las plataformas, las asociaciones y a la Escuela Andaluza por atender hoy este tema que ha convocado a tantísimas personas. Un tema complejo, muy difícil, con matices sanitarios, sociales, psicológicos y filosóficos. Pregunta Andrés, ¿qué hacemos cuando recibimos a una persona que está informando o pidiendo de alguna manera ayuda o comentando lo que está pasándole por la cabeza? Bueno, pues lo primero que hacemos y lo que yo creo que hay que hacer siempre es, en primer lugar, y de una manera profunda, respetar a la persona. Respetar a una persona que está
percibiendo un sufrimiento altísimo, una persona que ha llegado a un punto límite, que está en una situación crítica y que nos pregunta buscando una mano que le ayude o alguien que le pueda ayudar. Entonces, lo primero, indudablemente, respetarlo y mantener una actitud, por supuesto, de escucha. Siempre hay que mantener la calma, porque en una circunstancia crítica hay que mantener la calma, hay que llevar un poco el liderazgo de la situación y saber escuchar, ¿no? Lo primero es escuchar. Nuestra forma de diagnóstico, nuestra forma de enterarnos no es hacer un TAC, no es hacer una resonancia, no es hacer un análisis, es escuchar, es hablar, es intentar comprender qué le sucede a la persona, por qué ha llegado hasta ahí, cuáles son sus circunstancias personales, cuáles son sus antecedentes, en fin, qué familia tiene disponible o no disponible, cuáles son sus recursos sociales y culturales, en fin, ver cómo vive y comprenderlo, intentar comprenderlo de tal manera que podamos, de una manera clarísima, intentar ayudarlo. Nosotros no somos notarios de cuestiones que van mal, no se trata solo de saber y registrar muy bien lo que ocurre, sino que estamos para ayudar. Esa es la única misión que tenemos, que es recibir el dolor, el sufrimiento de una persona. Esta mañana se ha reflejado muy bien, intentar comprenderlo y buscar formas de salida. La primera de ellas, infundir esperanza. El mejor dato psicopatológico que correlaciona con el suicidio es la desesperanza. Cuando una persona no espera ya nada, pues decide quitarse de en medio. Entonces, valorar esa desesperanza, valorar los posibles sufrimientos afectivos que pueden ser en forma de una gran ansiedad, de una depresión grave, que a ver, las haylas. De hecho, el 50% de las personas que acaban suicidándose tienen retrospectivamente en lo que se llama una autopsia psíquica, se empieza a ver hacia atrás qué es lo que había, mitad tienen como mínimo una depresión. Y entonces ahí tenemos que empezar a valorar pues una serie de rasgos psicopatológicos como los posibles trastornos que haya, depresivos, psicóticos. También las personas con esquizofrenia también tienen un índice de suicidio alto. En fin, las diferentes patologías que no... Es cierto que el suicidio es un diagnóstico o un problema o un proceso transversal. Se puede dar en todas las patologías. De hecho, la nueva edición del DSM-5R, que es la edición norteamericana que clasifica cuáles son las patologías, hace un diagnóstico adicional de problemas relacionados con el suicidio, ¿no? Cosa que a mí me parece muy bien, porque efectivamente no hay un diagnóstico único. Es un tema tan importante que a los residentes, cuando llegan los MIRES bien de psicología, de psiquiatría, yo les digo que el primer tema que se tienen que estudiar es el suicidio, y estudiárselo muy a fondo. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que nuestros pacientes pues acaban la vida de una manera voluntaria. No hay otra. No se mueren por una hipoglucemia ni por un infarto. Este es nuestro infarto, ¿no? De hecho, estamos pensando, más que pensando, planificando cómo poner en marcha un código suicidio, igual que hay un código infarto, igual que hay un código ictus. Pues tanto el programa de salud mental, que hoy aquí puede representar don José Guerrero, pues nos puede hablar luego, si él lo estima, de este programa que se está implementando, que es para quien se ha contratado personal específico para hacer prevención y también posvención. Y esta es la cuestión. Normalmente, si os puedo decir, yo en mi carrera profesional he atendido muchísimas personas con este problema, y os puedo decir que siempre se puede ayudar. O sea, no hay que ser nihilista, no podemos pensar que no podemos hacer nada, todo lo contrario, se puede hacer mucho, hay que empeñarse, hay que volcarse, hay que poner mucho interés y querer, tener la firme voluntad de torcer ese destino que iba pues de una manera muy dramática o incluso trágica. Y os digo que la mayor parte de las personas que
consultan pueden revertir esa situación y de hecho la estadística dice que las personas que no consultan, que no avisan, pues son las personas que al final más llegan a cometer este acto autoagresivo gravísimo. Entonces, en fin, doy paso. Muy bien, a... Jesús. Gracias. Pepe o Manolo. Bueno, buenas tardes a todos. Quien no me conozca, soy José Guerrero, soy actualmente el jefe de servicio director de la UGC de Salud Mental de Virgen de la Nieve y administrativamente soy todavía coordinador andaluz del Plan de Salud Mental. Y lo explico porque estamos en transición, ¿vale? Estoy 3 años en el plan con Javier Romero, un psiquiatra compañero de Málaga, y ahora explico un poquito lo que hemos hecho en pocos minutos y a dónde vamos, ¿vale? Y estamos en transición, bueno, pues quien venga a la nueva coordinación, pues ha sido un placer para mí, por muchas razones ya lo diré, ¿no? Creo que soy la única persona con corbata aquí en Granada y en España actualmente. Me he dado cuenta que me conoce y es a colación de lo que dice Jesús, mi compañero Jesús, que lo quiero mucho, lo aprecio mucho hace muchos años. Hay que conocer a la persona, que me vea así con la chaqueta, encorbatado y coordinador de tal. Quien me conoce realmente sabe que estoy en mi consulta siempre en vaqueros, con mi polo, con mi camisilla remangada y trabajando y haciéndolo. Y es lo que vengo de ahí, ¿no? Y hago un preámbulo para que se vaya un poquito también, ¿no? Eso, ¿no? Decía, hay que conocer a la persona, decía Jesús, hay que conocer qué hay dentro, quién es esta persona, ¿no? Hablando ya de riesgo suicida, de escuchar, de ver, y no solamente arquetipos, y no solamente cómo va vestido, qué me dice, qué me cuenta, sino indagar y ayudar, ¿no? Sobre todo ayudar a ese paciente siempre pues ayudando, teniendo la información que podamos que sea bien para él o para ella. Una vez dicho esto, pues bueno, ha sido un placer para mí estar 3 años en el plan de salud mental. Ha sido años muy complicados con el tema COVID, como bien sabéis todos, no ha condicionado muchísimas cosas, pero nos ha beneficiado, entre comillas, en un sentido. Ha puesto de manifiesto, ha sacado a flote el problema que estaba. Estaba ahí un problema de salud mental y lo ha puesto en primera línea de fuego y a flote, ¿no? Y entonces realmente lo que muchos años llevábamos desde las trincheras, que vengo yo, 25 años en las trincheras, en unidad de agudos, peleando y luchando, pues se ha puesto de manifiesto. Y creo que la administración en este caso ha sido afín, ha mirado bien y se ha lanzado a apoyar y ayudar a la salud mental. Hay un largo recorrido, queda mucho por recorrer, pero creo bueno, que la atención a la salud mental ha mejorado bastante. Por supuesto, insisto que mejora muchísimo más, pero el COVID nos ha ayudado a poner la punta del iceberg ese que estaba en el fondo, ponerlo en la punta y a flote y las necesidades reales, ¿no? que teníamos todos, yo me incluyo, yo también, insisto, he sido paciente no mucho con el COVID, con esta historia de salud mental, ¿vale? Porque me vine abajo y me deprimí y hay que decirlo, cosas hay que decirlas, porque sí hay que decirlas, ¿vale? Y no importa. A mí me encanta que me inviten a estas sesiones, le agradecido a Antonio, a toda la escuela, a todos los que colaboran en esto, pues porque de verdad estás con las asociaciones, estás con compañeros, estás con fuerzas del público, estás con social, educación. Es que ese es el trabajo que en un momento dado se estaba haciendo y se ha intentado desde el plan hasta ahora, y espero que siga, ¿no? Pues de unificar, de ayudar y de sensibilizar, ¿no? Sobre todo a la población general. Hay sectores especiales, pero que hay que formar, y creo que la formación es fundamental en el tema del suicidio, ¿no? La normalización en cuanto a entender el problema, no normalizar el suicidio como tal, ¿no? Sino la prevención. Y eso no solamente las consultas de salud mental, sino no está en las escuelas, los colegios y la universidad. Muchas veces no oigo la universidad, no la oigo. Pero es que yo tengo muchos pacientes y tengo un acuerdo yo con la Universidad de Granada, ¿vale? Bueno, un acuerdo propio, ¿vale? Para atender a pacientes de la Universidad de Granada que ya son mayores, pero tienen sus problemas, sus historias también, y también hay que tener en cuenta ellas. Por supuesto, infantil juvenil, sabéis que está ya a flote. Y los que trabajáis en educación, bueno, pues tenéis que detectar, y para eso estamos nosotros, para ayudar, ¿no? La orden público, los sociales y todo en general, ¿no? Las asociaciones hacen un papel fundamental. Creo que estos 2 o 3 años hemos potenciado lo que hemos podido y se puede mucho más, ¿no? A las asociaciones, porque sois fundamentales en la ayuda, en la formación y en todo para ayudar al paciente. Y en eso estoy, en eso estamos. Y bueno, aunque ahora ya estemos, yo en mi caso esté ya, bueno, pues haciendo una transición, pero yo voy a seguir donde esté de jefe de servicio o esté de psiquiatra de campo, como está 25 años de psiquiatra de campo, que me da igual, y me conoce, sabe que voy a seguir ahí. Como decía Jesús, se han trabajado muchas áreas, el suicidio es una cosa fundamental, a nivel de plan, a nivel de macro, 2 segundos donde el coñazo con números, cifras a esta hora, pero hombre, ha sido una cosa muy importante, fundamental, no solo mental en general, ¿no? El suicidio en particular.
Y sí, efectivamente estamos en marcha, aparte del plan de prevención, intervención y prevención del suicidio. En breve saldrá, ¿no? También estamos trabajando el tema del código suicidio, lo que es fundamental, lo que es unificar criterios en toda Andalucía, ¿no? Porque cada UGC, cada provincia, pues como que tiene su propio código, tiene su propio protocolo. Y la idea es unificar protocolos, unificar historias clínicas, unificar todo, pero por el bien del paciente, ¿no? Se ha atendido lo más rápidamente posible, si hay detección de urgencia, se ha atendido en 24 horas en el centro de salud o donde haga falta, y luego un seguimiento de ese paciente. No solamente has venido, no pasa nada, no, un seguimiento telefónico, un seguimiento personalizado según el tipo de paciente, según el tipo de intento y según, en fin, lo que nos encontremos enfrente. Hemos invertido mucho tiempo, ¿vale? Aparte el dinero son porque el plan, nosotros, insisto, no somos vinculantes, el plan andaluz. Decimos las necesidades, lloramos a consejero, a consejera y luego nos dan o no nos dan. Tenemos un poder relativo, quiero decir, hombre, tenemos la transmisión de lo que vosotros decís y lo que nosotros hemos vivido, tanto Javier Romero como yo en este caso, ¿no? Desde abajo, ¿no? Pues transmitimos a la viceconsejería, a la consejería las necesidades y nos las dan o no, pero en general, bueno, hasta ahora creo que hemos hecho cosas muy coherentes. Y bueno, hemos implantado los equipos de los ETI, que son muy importantes. El tema de un referente, tenemos 26 referentes en Andalucía sobre suicidio. Vamos a intentar que en cada unidad de gestión clínica, poco a poco, haya un referente de suicidio únicamente dedicado a ese tema, a ese plan. Tenemos psicólogos en primaria, hemos colocado psicólogos en primaria también para parte de abordar todo tipo de salud mental, pues para el tema suicidio sea más rápido el abordaje y más rápido, ¿no? La atención, ¿no? al paciente. En fin, que hemos volcado en eso, que ese camino queda ahí recorrido, quien quiera que lo siga y que no, espero que sigan ese camino y esa historia. Y bueno, por mi parte eso, insisto, agradecer y que esto es una cosa de todo, de prevención, por supuesto, a todos los niveles, a todas las... Faisen, por supuesto, tengo aquí a Yolanda enfrente mía, que también trabajamos mucho, tenemos muchas cosas, mucho que trabajar todavía en común. Y bueno, que aquí estoy, que lo que haga falta, que he trabajado lo que he podido, que hemos hecho todo lo que hemos podido, que voy a seguir trabajando, que seguiré haciendo al nivel que haga falta para el bien de los pacientes, para el bien de la sociedad en general y sobre todo, sí, es muy importante, ¿no? Trabajo la concienciación social, ¿no? No hay un dicho que es esperanza, pero con acción, efectivamente. No sé, esperanza, no, esperanza con acción. Tenemos que hacer cosas y creo que se está haciendo bastante. Insisto, queda un recorrido largo, pero que si no nunca da el primer paso, no da el segundo. Y creo que estamos en eso y en cuidar a todos y quien me conoce sabe que estoy en eso y lo que estamos aquí creo que nos conocemos también y cada uno lo suyo. Estamos trabajando, luchando por ese tema que gracias a Dios estamos aquí, está visualizado, está normalizado y eso es fundamental, de verdad que sí. Pues paso la palabra. Gracias, Pepe. Bueno, Jesús ha apuntado, ¿no? Algunas claves, ¿no? De cómo debe ser la atención personalizada en estas circunstancias y Pepe pues, ha esbozado perfectamente cuáles son las líneas generales de lo que debe ser pasar a la acción. Bien está que se visualicen los problemas, pero visualización sin acción es contemplación, poco menos, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva del movimiento asociativo? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, los agradecimientos, como es lógico, ¿no? Agradecimiento enorme a la organización y, por supuesto, por haberme invitado, por haber contado conmigo para estar aquí con todos vosotros. Agradecimiento también y dar mi enhorabuena a la Diputación de Granada por la iniciativa de esta campaña de prevención del suicidio. Y bueno, ya después de... El otro día voy a contar también una anécdota, y además esto lo estoy aprendiendo de Andrés. El otro día estuve en una jornada que organizó el Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental en Málaga. Me tocó, utilizando el símil taurino que utiliza muchas veces Andrés, me tocó la faena detrás de Javier Urra. Yo era el último y además tenía que cerrar la jornada. Bueno, pues ahora me ha pasado exactamente igual. Después de oír a los dos profesionales, pues a mí no me queda mucho que decir, pero bueno, algo diré. Yo he estado tomando una serie de notas con las intervenciones de otras mesas y tal, y ahora os iré contando. Y también voy a empezar por contar otra pequeña anécdota, muy breve, que esto nos va a poner en situación a todos, ¿vale? Nos va a poner a todos en situación. Hace aproximadamente unos 5 años, una anécdota no tan reciente, pero
después de todo lo que está haciendo el movimiento asociativo, sí es de un tiempo muy breve. Hace aproximadamente unos 5 años estaba yo ya metido en esto del movimiento asociativo y se me ocurre decirle a la que entonces era presidenta del movimiento asociativo de Salud Mental Andalucía, de la Federación Salud Mental Andalucía, se me ocurre, como yo no duermo muy bien por la noche, pues se me ocurrió eso. Y se me ocurre decirle, Concha, si el presidente de la ONCE es un ciego, ¿por qué en los órganos de gobierno de la Federación y de la Confederación no puede haber una persona con trastorno mental? Concha se quedó así como diciendo, ¿tú eres capaz? Digo, hombre, yo creo que sí. Vale. Bueno, pues aquello pasó una serie de cosas y hoy en día está mi amigo José Ramón, presidente de la Asociación de Granada, mi amigo Javier, que está por ahí atrás, que ha intervenido 2 o 3 veces, es el portavoz del Comité de Usuarios de Andalucía y es portavoz también en el Comité Nacional. Y bueno, a mí no me gusta hablar de mí, pero yo estoy ahora de presidente en la federación, ¿vale? Yo soy una persona afectada también por problemas de trastorno mental grave. Bien, dicho esto, voy a tirar de mi papelillo que traía un montón de folio ahí que me había preparado ahora, ¿sabes? Pero que al final se ha quedado ahí en una serie de apuntes. Bueno, vamos a ver. Podía haber estado en cualquier otra de las mesas, en cualquiera de las otras, porque o sea, con todas me identifico, ¿vale? En una de las mesas de esta mañana, y eso me halaga muchísimo, se ha hablado de la familia, del papel de la familia. Yo particularmente tengo que agradecerle a mi familia que estoy aquí. Yo también he pasado por ese trance del intento, afortunadamente no consumado, pero del intento, y no en una sola ocasión, sino en varias, ¿vale? No tengo ningún pudor en decirlo. Y tampoco tengo ningún pudor en decir que estoy aquí gracias a mi familia, a la formación de mi familia dentro del movimiento asociativo y de saber conducirme a un estado como el que estoy ahora mismo, que yo creo que no estoy más lejos. Como decía antes, bueno, pues podía haber estado en cualquier otra de las mesas, ¿no? La mesa anterior de los compañeros que han dado su testimonio, la compañera de Afemagra, que también ha contado el suyo particular, y los avatares que están sufriendo en la zona norte de Granada, con el problema económico de la delegación de Huéscar, que lo está pasando mal, lo siguiente. Podía haber estado también en esa mesa. En alguna de las mesas de esta mañana, pues diciendo lo mismo, podía haber estado en cualquiera. Me ha tocado estar en esta y aquí estoy, ¿vale? Antes se ha hablado del incremento de los profesionales, que ciertamente es así, ¿no? Los psicólogos clínicos en atención primaria, el incremento de profesionales, es verdad, todo eso es verdad. Pero siento decir que no es para nada suficiente. Y aquí sí que voy a reñirle a todo el mundo, porque es lo que me toca, porque para eso estoy aquí, ¿vale? Bien. A pesar de esos incrementos, que son bienvenidos y que me consta que se está haciendo un enorme esfuerzo para sacarlo adelante, me consta, seguimos teniendo un gran déficit de profesionales, un déficit enorme. Con respecto a otras comunidades, con respecto a España en general, y después dentro de nuestra comunidad, entre provincias. No estoy echándole la bronca a ninguna provincia porque tenga más o menos, pero es verdad que las diferencias interprovinciales son grandes. Hay provincias que por las circunstancias tienen más recursos y otras que menos. Y siempre, no solamente de forma general, recursos para salud mental estamos hablando, de los otros también, pero sobre todo para salud mental.
y no solamente de forma general, sino en materia de infantil y juvenil. Por supuesto, el tema de la prevención del suicidio. Bueno, pues desde que terminamos con la pandemia, que no hemos terminado del todo, pero bueno, que sí que salimos del confinamiento y de todo esto, pues la verdad es que se ha empezado a hablar mucho, y a veces creo yo que más de la cuenta, porque no más de la cuenta, todo lo que se habla es poco, pero más de la cuenta porque no se habla, como decía antes también de la mesa anterior, o otro compañero que había por ahí, no se habla correctamente del tema, ¿no? Se está hablando mucho del suicidio y eso me parece perfecto, pero lo que hacen falta no solamente son campañas como esta, magnífica, preciosa Lola, enhorabuena, no campañas solamente como esta, sino un verdadero plan que creo que también se está por lo menos gestando, un verdadero plan de prevención del suicidio. Y, repito, insisto, en particular para las personas jóvenes que lo están pasando mal. Bien, por lo tanto, desde nuestro movimiento, y no me quiero extender mucho porque ya es tarde y algunos se puede hasta quedar dormido, desde nuestro movimiento, pues bueno, lo primero que pedimos son estrategias para abordar la prevención del suicidio. Se ha hablado antes en el tema de los institutos y tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Se ha hablado del tema de los abusos sexuales, el bullying y todas esas cosas. Eso al final lleva de una forma o de otra a sufrir una conducta autolesiva y en muchos casos conducta suicida y además consumada, ¿vale? Bien, el suicidio hay que tratarlo de forma transversal, seria, desde todos los ámbitos de la sociedad, educación, sociosanitario, sanitario propiamente dicho, y por supuesto desde nuestro movimiento asociativo que lo abordamos diariamente. Y en materia de educación también, bueno, ha habido un par de intervenciones del tema educativo y se ha hablado de los coordinadores de los institutos y tal. Bueno, pues en cuanto a eso también hay diferencias interprovinciales. Incluso dentro de la provincia hay diferencias entre centros. Hay coordinadores que se prestan, no solamente se prestan, sino que apoyan la iniciativa de la formación y de la información a los chavales, y otros que, bueno, que lo ven como en la campaña del condón, que parece que habla del condón, pues no era, ¿no? Afortunadamente ya cambió, no era propio. Bueno, pues también lo tenemos ahí. En definitiva, todo esto que estoy hablando no sería posible sin recursos. Y voy a cerrar mi intervención con eso. En definitiva, lo que necesitamos en todos los ámbitos, repito, salud, sociosanitario, sanitario, y en lo que hacemos en el movimiento asociativo, lo que necesitamos son recursos económicos, recursos profesionales, recursos humanos. No necesitamos máquinas, pero sí muchos profesionales, como los que están aquí ahora mismo, que seguro que lo hacen magníficamente bien. Así que nada, muchísimas gracias y nada, que enhorabuena por la asistencia a este evento. Muchas gracias, Manolo. Brillante nuestros tres invitados y han hablado de recursos, evidentemente, de forma de hacerlo, de iniciativas dentro de los planes, y voy a comentar dos cuestiones rápidas, ¿no? Posiblemente tengamos también que abordar en una mesa de atención de la tecnología, ¿no? De lo que comentaba José Luis Bimbera esta mañana del para qué, ¿no? Voy a dar un dato, no sé si es oportuno, pero era un dato concluyente. En un proyecto que iniciamos hace unos años, donde Andalucía participaba junto prácticamente a todos los países de Occidente, no había tampoco esta visibilización del problema. Por ejemplo, a la hora de abordar, digamos, la formación y sensibilización de guardianes, por ejemplo, en el ámbito educativo, que nos alegra profundamente que haya aquí muchos representantes, los trabajos fueron concluyentes. Decía,
Por supuesto que es un ámbito que debe ser explorado necesariamente por los profesionales de salud mental, pero hay que preguntarse para qué y cómo hacerlo. Incluso en aquel estudio había una recomendación muy certera que decía: nunca se debe ir a un sitio para establecer una detección de posibles casos si no tenemos claro cuál es la vía de atención rápida a este tipo de situaciones. Mis compañeros psiquiatras hablaban de código. Hay ya quien dice que después del confinamiento está afectando más el código postal que el código genético. Es decir, dónde y cómo vive la gente, por cómo están creciendo situaciones de pobreza, de malestares, de desigualdades sociales. La pregunta es muy directa, no sé si es cómoda o no. ¿Pensáis que con esta inercia muchos de los malestares cotidianos, de situaciones problemáticas existenciales, pueden psiquiatrizarse? ¿Eso es bueno para la atención a la salud mental? Bueno, me pasa la ocasión, José. Yo creo que hay que ser muy cauto en no psicologizar, medicalizar ni psiquiatrizar situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, una reacción de duelo es una reacción psicológica, por ejemplo, entre la pérdida de un familiar, pues el fallecimiento de un padre, una madre, de un hermano. Pues hay una reacción de duelo que es completamente normal y fisiológica. Los duelos no deben ni de evitarse, ni de retrasarse, ni de adelantarse. Hay que dejarlos pasar, y ahí de hecho se reconoce lo que se llama un trabajo de duelo, en el que a lo sumo te puede alguien acompañar, pues un profesional, una enfermera de salud mental, un psicólogo, un psiquiatra o una trabajadora social. Claro que te pueden acompañar, pero el trabajo de duelo tiene que hacerlo al final cada uno. Claro, este es un caso muy evidente de una reacción difícil en la vida. ¿Quién no pasa por situaciones difíciles en la vida? Todo el mundo, pues en cuestiones familiares, en cuestiones académicas, en cuestiones profesionales y en cuestiones de identidad. Mil circunstancias de la vida que nos complican o nos pueden llevar a un momento de crisis. Todo el mundo ha pasado una crisis. Quien diga que no, yo creo que no lo ha pensado muy bien o lo niega, en fin, por alguna razón. Así es que no debemos en absoluto de medicalizar, ni psiquiatrizar, ni tomar una pastilla, ni hacer nada parecido. Lo que hay que hacer es, de entrada, cuidar los vínculos, que esta mañana se hablaba, ¿no? Y hacer un ejercicio de higiene mental, ¿no? Yo creo que la receta que más hago con más frecuencia es hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Ejercicio físico y ejercicio intelectual. Porque es una forma de reforzar el cuerpo, ¿no? Aquello de mens sana in corpore sana es un clásico que sigue en activo. Cuidar el cuerpo, cuidar el sueño, cuidar el ejercicio, pues todo eso mejora el estado de ánimo. Concretamente se sabe incluso ya que haciendo ejercicio sube una sustancia que se llama BDNF, que es un factor de crecimiento que hace que el cerebro funcione mejor. Esto está demostrado ya, ¿eh? Así que son las conexiones de lo físico con lo mental, que es un paradigma complejo, pasar de lo físico a lo mental, pero efectivamente ahí es uno de los problemas de la filosofía, como una sustancia química viva o un cerebro, que es una materia, puede producir una mente consciente y que pueda incluso pensar, analizar y sentir. Pues es un tema muy complejo filosóficamente, porque ahí hay un salto muy complejo. Pero efectivamente, si cuidamos la estructura, la base, pues si cuidamos el ordenador, pues nos va a funcionar mejor que si lo tratamos mal o no lo ponemos, en fin, bien la atención o no cuidamos bien el antivirus, ¿no? Igualmente, pues hay que cuidar la mente, hacer, pues todo lo que es, yo creo que el estudio, la cultura, la música, pues son fundamentales. Y yo creo que algo que hay que cuidar muchísimo son los vínculos. Los vínculos empezando por los familiares. Los vínculos familiares son críticos. El primer núcleo de la sociedad es la familia, ¿no? De hecho, nosotros somos mamíferos. ¿Qué quiere decir? Pues que lo primero que hacemos en la vida es establecer un vínculo. El que no se vincula se muere. Entonces tenemos que establecer vínculos y muy rápido, porque es lo que nos da
A partir del vínculo, pues empieza nuestra madre a darnos seguridad, cariñito, calor, protección, ¿no? Pues eso pasa el resto de la vida. Luego estamos vinculándonos permanentemente a nuestros hermanos, a nuestro padre, a un colegio, a un instituto, a unos profesores, a unos compañeros, a unos vecinos, y así progresivamente, pues incluso porque también a una academia, a una universidad o a un trabajo, el que sea, y a unos compañeros, en fin, vamos haciendo permanentemente vínculos. Debemos de vincularnos con la gente. La gente que pierde vínculos y que se encuentra sola, que es una de las epidemias del siglo XXI, pues tiene indudablemente mayor riesgo de todo, incluido también de deprimirse, de venirse abajo. Así es que está bien cuidar la salud mental, cuidando la sociabilidad, cuidando el ejercicio físico, el mental, intentando ser positivo, cuidando las cosas positivas de la vida, que las hay. Las cosas negativas vienen solas, llámese Hacienda, llámese los trastornos, las enfermedades o la diabetes. Pero lo bueno hay que ir a buscarlo. Cada día tenemos que pensar qué vamos a ir a buscar, qué queremos poner como ingrediente en nuestro día para que tenga un poquito de sal y un poquito de gracia y un poquito de pimienta si es que lo requiere. Así que tenemos que buscar esa salud mental. No es algo pasivo que no. En el Hospital Ramón y Cajal de Madrid hay una frase de Ramón y Cajal que a mí me impactó mucho, que es: cada hombre es artífice de su propio destino. Y yo creo que efectivamente tenemos la capacidad de decidir cosas sobre nosotros, tenemos la capacidad de mejorarnos y también de empeorarnos. Así que debemos de cultivarnos y cultivar la amistad, cultivar la familia, como antes decía previamente. Entonces, higiene mental fundamental. Y cuando no funciona, cuando los propios recursos fallan, cuando los recursos familiares y los amigos fallan, entonces tenemos que buscar ya apoyo profesional, que puede ser el monitor de Faizen que nos está atendiendo en un piso, que puede ser el profesor que nos está dando una clase, que nos conoce y que nos está viendo, que puede ser, por supuesto, la familia o, indudablemente, atención primaria o un psicólogo, un psiquiatra o quien tengamos que nos dé un mínimo de confianza. Así que hay que comunicar, hay que vincularse y hay que socializar y cuidar la salud mental. Muchas gracias. Bueno, pues suscribo lo que ha dicho Jesús. Ya no voy a entrar en la mía dinámica porque lo ha dicho el catecismo, literalmente, y así es. Por otro lado, Andrés, que tenemos muchas reuniones ya en común, siempre mete la puya en su momento. En mi caso, con el Betty, su Betty y mi Granada, pues ahora ha sido con esta pregunta, ¿vale? Pero bueno, se la devuelvo. Sí, cuando ha respondido Jesús, no voy a repetir lo mismo otra vez, no tiene sentido, ¿vale? Ahora, desde lo macro, un poco más arriba, ¿vale? ¿Qué podemos hacer nosotros, no? Como decía Manolo también, es que más profesionales, hace falta más gente. Es cierto que hace falta más profesionales, hace falta más gente. Pero hay que gestionar bien eso. O sea, es decir, ya más que de números, de gestión. A ver, ¿qué número, por supuesto? Yo en el hospital tengo ahora mismo, no sé Jesús, yo tengo menos 2 psicólogos. Pero es que no hay en la bolsa ninguno. Es que tengo que buscarlo en no sé dónde. Es que tengo que engañar a otras unidades para traerme psiquiatras o psicólogos. Es que no hay en la bolsa. O sea, créeme que ahora mismo mañana contratamos psiquiatras más o psicólogos más. Es que no hay en la bolsa ahora mismo, ¿vale? Pero aparte de tener más, que sí, que lógicamente eso es así, además siempre yo he peleado en toda mi vida, además, que salud mental es personal, no somos máquinas, no tenemos historias, tenemos alguna maquinita especial, pero no tenemos resonancia que vale 1 millón de euros, somos personas, personal, ¿vale? Se ha conseguido aumentar la plantilla, ¿verdad? Que está mucho más, ¿vale? Pero vamos a gestionar lo que tenemos, porque si nos quejamos más, al final hay que quejarse. Yo me quejo el primero, y estaba arriba, medio arriba, estaba en el sándwich, ¿vale? El trabajo de arriba, y hemos peleado por conseguir mucho más profesionales, y se han conseguido mucho más profesionales, argumentando, justificando y tal. Decía Jesús, ¿no? Efectivamente, por supuesto, suscribo lo que dice, pero hacía falta esa atención primaria, ¿no? A trastornos mentales menores, ¿no? Que hicieran un filtrado en primaria. Bueno, es verdad que hemos formado a la gente de primaria, y yo soy médico de familia también, no sé si médico de familia, además de psiquiatra, ¿vale? En primaria se han formado a los médicos de familia para atender este tipo de casos, pero primaria está hasta arriba, hacerme caso, está hasta arriba de todo, está saturado. ¿Cómo lo apoyamos nosotros? Mandando psicólogos a primaria, ¿vale? Para que hagan un filtraje rápido y tal.
Y entonces podemos atender en un momento dado eso, una atención, 2 atenciones, y a partir de trabajar con la familia, trabajar con el paciente y ya derivar, bueno, pues un duelo, como decía Jesús, un trato adaptativo, algo que sea de ese tipo. No tiene por qué pasar a un segundo nivel, no por nada, sino porque es que hay casos muy graves que tenemos que atender con mucha más atención. Desde arriba, ¿qué hemos podido hacer? Pues, por ejemplo, eso, ¿no? Psicólogos en primaria. Psicólogos en primaria que no están como psicólogos en primaria como 2 pivotes, sino es que esos psicólogos se reúnen con los médicos de familia del equipo todos los días, les da formación a esa gente, los médicos de familia intentan aprender un poco, o saben mucho sobre salud mental, y a partir de ahí trabajar los trastornos mentales menores, entre comillas, de alguna manera, ¿vale? Pero que tengan también su filtraje, aunque efectivamente un segundo nivel debe pasar lo más grave y en tercer nivel lo mucho más grave, ¿no? Pero por nada, sino porque es que la atención sanitaria debe ser así. Desatenderlos nunca, pero sí explicarles, hablar. Y basta que hables con la paciente, con la familia, como decía Jesús, para que entiendan, comprendan. Pero si no hables, no hablas con ellos, no lo entienden. Pero les tienes que decir un porqué y un para qué. Y siempre estamos aquí para lo que haga falta, pero un porqué y un para qué, ¿no? Y siempre encaminado hacia algo, no solo hacer por hacer ni atender por atender. Entonces, bueno, lo que se podía hacer desde arriba hacemos eso, ¿no? Insisto que tenemos vacantes en Andalucía, un montón de vacantes en Andalucía, porque no hay enfermeras que tampoco hay enfermeras en la bolsa, hay de especialistas, bueno, eso es de historia, pero tampoco tenemos enfermeras, es que no tenemos ahora mismo la bolsa, ¿no? Que, gracias a Dios para ellos, pero va para todos nosotros, ¿no? Porque no tenemos ahora mismo gente para trabajar. Pero que hay plazas creadas y se puede mañana mismo trabajar, se puede hacer, ¿vale? Entonces, bueno, hemos luchado por eso, peleado por eso. Insisto, vengo de las trincheras, vengo de ahí, vengo de pelear por gente, por historia. Y, insisto, mientras no tengamos gente, vamos a aprender a gestionar lo que tenemos. Y si va creciendo, mucho mejor, ¿no? Pero sobre todo gestión de personas en cuanto a qué podemos hacer con lo que tengo. Puedo hacer esto, esto y esto y esto, y hacer lo máximo posible. Y que en eso estamos, y por supuesto, hasta no voy a decir más porque Jesús lo explica todo muy bien. Bueno, hemos empezado por la psiquiatrización de la sociedad, ¿no? La pregunta, ¿vale? Bien, yo siento haberte reñido, no a ti, sino al sistema, pero es que lo que me toca, y ahora le voy a reñir a otro sector. Yo, y además esta es mi opinión personal, supongo que alguien la compartirá, la psiquiatrización de nuestra sociedad en estos momentos creo que tiene un poquito la culpa los medios de comunicación. Da igual que sean audiovisuales, escritos, da igual. ¿Por qué creo yo eso? Que repito que es mi opinión muy, muy personal. Pues sencillamente porque cualquier suceso que pasa en cualquier parte de nuestro país, cuando no está claro qué es lo que está ocurriendo, siempre lo primero que sale a la luz es que parece que está en tratamiento psiquiátrico. Entonces ya están demonizando a las personas que tienen un problema de salud mental. La están demonizando y eso es fruto de la falta de información o de la información errónea, ¿vale? La psiquiatrización no es mala, por supuesto que no es mala. Es mala esta que estoy hablando, la que proviene de la desinformación. Informadores que están desinformados. La psiquiatrización no es mala. Cuando a una persona le duele la cabeza, gracias a que se inventó el ácido acetilsalicílico y se quitan los dolores de cabeza. Cuando una persona está depresiva, después de pasar por el proceso que ha comentado antes el compañero de esta mesa, después de pasar por este proceso, de atender, de pasar por la parte de su familia y tal, cuando todo ese proceso ha pasado, pues bueno, llegan los profesionales, que para eso están y para eso han estudiado un montón, seguro. Y si te duele la cabeza, pues te dan una aspirina, voy a decir nombre, te dan una aspirina. Bueno, pues si estás depresivo, pues te dan un antidepresivo y no pasa absolutamente nada. Y si el asunto va a mayores, pues tendrán que utilizar otro tipo de medicamento para, si el dolor de cabeza crece, pues te darán un calmante más potente. Bueno, pues con el tema de los problemas de salud mental pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si tienes una depresión, que es poquita cosa, pues te darán un medicamento. Si eso va en aumento, será otro. Y si al final, después de todo el proceso,
que corresponde al trabajo de un psiquiatra, determinas que tienen un problema serio, pues tendrás una medicación que al principio será más fuerte y a medida que te vaya recuperando, que no curando, ojo, a medida que te vayas recuperando, pues será un medicamento prácticamente de mantenimiento. Ya está, punto. Y serás una persona que hará tu vida total y absolutamente normalizada. Podrá, bueno, yo puedo hablar de mí. Yo he estudiado con dificultades, pero bueno, he estudiado. He estudiado, he trabajado, me he casado, he tenido hijos y el mes que viene, si Dios quiere, pues seré abuelo. Así que os digo que la psiquiatrización no es mala, no es ningún demonio. Muchas gracias, Manolo. Y futuro abuelo, y futuro abuelo. Bueno, yo creo que nos vamos acercando ya al final, porque también tenemos que dar la oportunidad a los asistentes que puedan hacer preguntas. Pero bueno, nos vamos acercando a lo que nos proponíamos en cuanto a esta mesa, de que no solamente es un problema de salud mental, sino que tiene muchos puntos de vista, que hacen falta profesionales, que deben estar formados, que debe haber también una tecnología de intervención y que da la impresión que participan muchos sectores que deben estar coordinados a largo plazo, docentes, periodistas han vuelto a salir, guardianes, fuerza y cuerpo de seguridad, servicios sociales, y evidentemente esto es así, ¿no? Pero da la impresión también de que el mundo sigue su curso, ¿no? Por ejemplo, el Senado en España acaba de no aprobar la elaboración de un plan de prevención del suicidio. No sé si por eso John Lennon decía que la vida es lo que transcurre mientras hacemos planes, ¿no? Dicen los teóricos que no se debe terminar una mesa de atención a la conducta suicida, no enfatizando excesivamente en el datismo o en la frecuencia, sino dando un mensaje de esperanza. Hay un autor clásico que siempre ha dicho que el suicidio es una solución eterna para problemas que pueden ser pasajeros. Hay aquí mucho público, pero nos están siguiendo en Latinoamérica. Hay mucha gente que ahora mismo le están viendo y tendríamos que mandar ese mensaje de esperanza, porque es posible que exista muchas personas aquí en Granada, en Latinoamérica, en Europa, que como Rafael se pregunten, ¿dónde tengo que acudir? ¿Qué hago si yo paso por esta situación? Así que tenéis ahí 1 o 2 minutos de finalización para dar ese mensaje esperanzador y práctico para aquellas personas que se estén planteando eso. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde acudo? ¿Cuál es mi sistema de apoyo y de ayuda? Sí, Andrés, tenemos también un par de preguntas a través del Zoom, que prácticamente durante toda la jornada hay casi unas 200 personas siguiéndola. Hay que acudir donde puedas, insisto, a tu pareja, a tu hijo, a tu vecino de arriba, a fondo en público, a tu médico de familia, a asociaciones de familiares, a donde sea, pero acude, dilo, habla, coméntalo y a partir de ahí derivaremos donde haya que derivar. Pero acude donde tengas que ir y donde consideras que tengas que ir. A un amigo, a una amiga, ahí tienes que ir primero y luego ya iremos avanzando. Sí, pues estoy completamente de acuerdo. Lo que hay es comunicar, pues igual que empezando por la propia persona que se ve afectada, cada vez que se produce un código de los que antes he mencionado, infarto, ictus y tal, lo primero que hay que hacer es comunicar y pedir ayuda y solicitar apoyo por quien pueda prestarlo. Así que hay muchísimas personas, muchísimos planos y muchísimos recursos que se pueden poner en marcha desde el teléfono de la esperanza, desde el 061, desde atención primaria, los servicios de salud mental, en fin, las asociaciones puntualmente, en fin, hay muchísimas personas aparte de lo que más cercano vayamos teniendo cada uno. Así es que, gracias. Solo quiero comentar una cosa, perdona, es que el 61 siempre ha sido para salud mental como una cosa que no existía, era lo orgánico y el 61 como que no lo tenía en cuenta, ¿vale? El 61 se implica muchísimo últimamente, en los últimos meses, en los últimos años, nos han pedido ellos desde Sevilla, centrales, ¿vale? Que demos cursos, que demos formación, porque es fundamental, ¿vale? Que atiendan, que acudan y que sepan manejar la situación de los pacientes en esos momentos, ¿vale? Que muchas veces no saben manejarla, digo porque me consta y creo que me orgullece el 61 que ellos se han implicado en llamarnos a nosotros para que demos formación, no ha sido al revés y creo que eso es muy importante también a tener en cuenta. Bueno,
Esta vez no le voy a reñir a nadie, ¿eh? No, que por supuesto comparto lo que acaban de decir los compañeros totalmente, que se hable, que se diga, que se acuda. Y bueno, aquí sí que voy a reivindicar un poquito nuestro movimiento, ¿no? El movimiento asociativo. Inicialmente fue un movimiento de familiares, de ahí mi énfasis en el tema de la familia. A partir de un tiempo, pues las personas afectadas también nos hemos ido incorporando a los órganos de gobierno. Y lo que sí quería decir, y es al hilo de lo que se ha comentado antes, ¿dónde acudir? Bueno, pues por supuesto, lo que más cerca tenemos cuando tenemos una crisis es nuestro familiar, porque es el que vive con nosotros y es el que nos aguanta. A partir de ahí, pues ya seguir la cadena. Nuestro familiar nos llevará o acudirá o llamará o acudirá a una asociación que somos los que realizamos el trabajo donde la administración no llega por los motivos que sea, ¿vale? Así que también estamos ahí. Familiares, profesionales y asociaciones. Y por supuesto, las personas que estáis un poquito como yo, pues, también tenemos que poner de nuestra parte, si no esto no funciona, ¿vale? Así que venga. Muchas gracias. Creo que tenemos 5 minutos para cumplir la hora que teníamos asignada. Perdón. Jesús quiere apostillar. Sí, yo quería comentar algo que no hemos dicho en ningún momento nadie y quiero dar las gracias a la policía y a la Guardia Civil que nos han ayudado muchísimo en situaciones absolutamente críticas, aunque a veces pues alguien se pueda asustar, como nos han contado, porque viene la Guardia Civil o viene la policía, pero aseguro que han salvado miles de circunstancias dramáticas y que sin su ayuda hubieran acabado muy mal. Así que muchas gracias. Bueno, lo dicho, si Antonio no tiene inconveniente, sí rogaría, porque tenemos unos 5 minutillos, que las preguntas sean concisas y también las respuestas. Es su turno. Sí, mira, empezamos. También un comentario sobre lo que comentó José Guerrero con toda la razón, ¿no? Estamos trabajando desde Salud Mental y la Consejería de Salud con el 061, a petición del propio 061, de su director gerente Fernando Ayuso, ¿no? Que ha tenido una especial sensibilidad por trabajar conjuntamente en desarrollar protocolos conjuntos, de forma que tanto 061 como Salud Responde, como la asistencia en emergencias, esté totalmente coordinada con el trabajo en salud mental. Desde la Escuela de Salud Pública damos apoyo técnico a ese proyecto, que esperemos que en los próximos meses cristalice, ¿no? en una mejora en la atención, sin duda. Y tenemos aquí una pregunta de nuestra querida compañera Susi Doctor, de Teléfono de Esperanza, que pregunta si se está formando, si hay formación en atención primaria, y si ellos conocen los recursos de ayuda en atención al suicidio. Sí, con el Teléfono de la Esperanza estamos trabajando también, lógicamente, y estamos con ellos. Son fundamentales, son importantes en muchas zonas de Andalucía. Trabajan realmente bien y son como el acceso que la gente más conoce directamente, ¿no? A través de vía telefónica. Mantenemos reuniones con ellos, estamos trabajando con ellos y estamos formando en todo lo que podamos a este tipo de personal, porque es que es fundamental en el tema del suicidio también. Porque, insisto, la gente tiene mucho en la cabeza Teléfono de la Esperanza. Estamos dando a todos los niveles, a muchos, ¿no? Y el Teléfono de la Esperanza trabaja bien y estamos con ellos volcados también, porque también ellos nos han pedido que les ayudemos, que les echemos una mano y que demos formación también a ellos para saber afrontar lo mejor posible, que ya lo hacen bien, mejorar la atención al paciente y contenerlo, sobre todo una contención y luego una derivación si hace falta, no hace falta, sí, pero sí. Hola, buenas. Preguntaba antes Andrés si el código postal puede influir o no puede influir en lo que es la atención o la patologización. Desgraciadamente, yo opino que sí influye no solo eso, ¿no? Sino es grave lo que hay que decir, que el tener un trastorno mental grave influye mucho en la falta de atención en la prevención del suicidio. La psiquiatra de Málaga ha comentado un protocolo que tenían que dar una atención en 7 días después de salir de una experiencia de suicidio. Eso, por desgracia, si es una persona que tiene un trastorno mental grave, diagnosticado, con una evolución larga,
no existe a día de hoy. No existe a día de hoy, al menos en la provincia de Granada, que es donde yo vivo y trabajo. En el último mes yo he tenido que asistir 2 veces con urgencia a personas dentro del entorno de Faisén, con una escala ONOS en una derivación de un nivel 4 en autolisis, que llevan tiempo diciendo que tienen ideaciones de suicidio y no están atendidas porque su próxima cita con su psiquiatra de turno es a los 6 meses, ¿vale? Es una realidad. Saludía que efectivamente faltan profesionales y estamos de acuerdo, ¿no? Conozco perfectamente que la bolsa del SAT de psicólogo no existe, no hay bolsa, en la bolsa no hay psicólogo, pero no es una situación sobrevenida del último año, es una situación que viene pues de quizás yo llevo en el entorno de la salud mental trabajando para Faisén pues 20 años ya y llevo conociendo esa situación. Si me podéis decir cuántas plazas del PIR han salido este año, pues yo creo que ahí hay, desde la gestión, hay un debe. Hay que prever cuántas plazas hay que sacar si queremos realmente sacar que esa bolsa famosa tenga. Y luego también tiene que ver con el nivel salarial de nuestro Servicio Andaluz de Salud. Evidentemente, en España hay muy poco personal de psicólogos clínicos y de psiquiatras, es evidente. Pero en Andalucía hay menos que en otras comunidades. Vuelvo a lo que decía Andrés, ¿no? El código postal influye mucho, ¿no? Y un último detalle sobre esto, porque las decisiones que tomamos también a nivel político influyen un poco en cómo estamos, ¿no? Hace tiempo se cambió una cosa que era que los médicos cabecera han podido recetar antidepresivos. España es el país de la Unión Europea con mayor consumo de antidepresivos. Sin embargo, hay muchas cosas que se podrían arreglar con una psicoterapia adecuada, pero estamos a nivel de atención de primaria y estamos a nivel de antidepresivos. La falta de profesionales de la salud mental es evidente. Te contesto, no por alusiones, porque yo no soy político ni soy del Ministerio. Yo a patas pies no lo sé, no trabajo en el Ministerio de Educación y trabajo en el Ministerio de Sanidad, no lo sé. Pero las que haya queremos más, eso sí es cierto, pero eso se veía desde mucho tiempo, lo hemos dicho, y pires también, eso está claro, ¿vale? Hace 20 años sobraban pires, entre comillas, y se iban a Cataluña, se han ido fuera, mis compañeros míos, se han ido porque se ganaba más dinero, es decir, pero había psicólogos, pero se han ido porque económicamente ganaban mucho más dinero y los contratos eran muy diferentes, ¿vale? A nivel de contratación. Hoy día es que estamos intentando, la idea es captar todos los mires y pires y EIR que salgan de Andalucía, porque estamos, hace 2 meses estábamos en menos 40 y tantos psicólogos que se contrataban mañana, en Andalucía entera, quiero decir. Virgen de Rocío está en menos 4, es decir, que necesitamos gente, que es verdad que no se ha visto venir, pero es que tampoco estamos viendo que se está ya viendo venir lo que va a pasar de aquí a X tiempo. Pero eso trasciende a mi competencia y a todo lo mío. Yo te voy a pedir en fin, necesitamos tantos psicólogos, tantos psiquiatras, lo elevamos a consejería, nos la aprueban y a partir de ahí empezamos a buscarlos. ¿Sabes qué te quiero decir? Pero es verdad, luego está, pues los contratos, eso no dependen de mí, eso dependen del SAS. Yo soy en consejería, no estoy en el SAS, ¿vale? Depende de los centrales, depende del sueldo, depende de los contratos, depende de mi historia. Que por mí, encantado, yo soy psiquiatra, yo gano, que digo lo que gano con 50 años, no, estoy porque soy de Granada, porque me fui a granadino y estoy aquí y me gusta mi ciudad, pero económicamente, yo estaba ahora mismo en un curso en Barcelona, un segundo nada más, hace 2 semanas, con muchos coordinadores de otras escuelas autónomas, y es verdad que Andalucía ganamos muy poco, pero eso es otro tema, otra película muy diferente, ¿vale? Pero es verdad, es real, pero ojo, faltan 7 psicólogos en casi todas las comunidades autónomas, en casi todas. Unas más, otras menos. Me he sorprendido. Murcia, Castilla-La Mancha, le faltan psicólogos también. Y gana más que nosotros. Hay algo que está, no sé qué está fallando entre otras cosas, ¿vale? Perfecto. Que faltan psicólogos, que eran muchas plazas PIR, muchas plazas MIR, porque en 10 años nos jubilamos casi 50% de los médicos y de los psicólogos. Quiero decir, eso tiene toda la razón del mundo. Pero es verdad que hace 20 años mis compañeros se iban porque no había trabajo en Andalucía. Ahora hay trabajo, ¿vale? Ahora hay trabajo, de hecho faltan. Pero no se previó, en su momento no se previó bien, pero ahora estamos intentando prever que los que salgan se queden, para empezar a hablar. Los que salen en Andalucía que se queden. Pero luego ellos deciden, como tú sabes, eso cada uno decide lo que hace. Luego ya hay intereses económicos, intereses laborales,
Interés amoroso, tiene que decir, porque una cosa de que se quede no es el amor. O sea, si en Granada se enamoran muchos psicólogos o muchos psiquiatras, se quedarán en Granada, ¿no? Es motivo de quedarte en la ciudad que hace la residencia. Pero que yo, hasta ahora hemos peleado por todo eso, estamos en eso, pero que uno trasciende mucho a donde yo estoy, ¿vale? Ay, lo que tú me digas. Hola, buenas tardes a todos. Yo quería hacer 2 puntualizaciones. La primera va por parte también del tema del PIR, que yo lo he estado estudiando durante varios años y verdaderamente no es que no haya psicólogos, porque hay muchísimos psicólogos en el paro. De hecho, en mi clase éramos 3 grupos de mañana y 2 de tarde y solo por la mañana éramos 70. O sea, no sé mucho de matemáticas, pero sé que las cuentas salen. El problema, como siempre, es que no hay recursos, no se invierten y yo no creo que no es que no haya dinero, sino que no se invierte quizás las cosas que sí sean de más prioridad. En este caso, pues el tema del PIR se presentan unas 4.000 personas ilusas. No, si yo no se lo digo por usted, porque veo que me hace como así, sino es simplemente una reflexión a nivel general de las personas que estamos aquí, no es algo dirigido hacia usted. Entonces se presentan unas 4.000 que, como digo, me parecen ilusas porque las plazas son un poco más de 100 a nivel de toda España. Entonces, la reflexión que yo quiero hacer es que creo que nos deberíamos de acostumbrar como ciudadanos un poco más a reclamar. Porque mi madre, por ejemplo, es sanitaria y tú lees en Gran Capitán las opiniones que tiene el centro y son malísimas, pero luego nadie reclama. Y a lo mejor vas a pedir algo y no queda medicación, o no se atiende bien a la persona, pero no se pone en reclamación. Entonces, tenemos un poco la idea de que luego eso no llega a nada, pero yo creo que es importante no solo aquí comentar esos temas, sino luego dar paso a la acción, que en esos casos yo he puesto bastantes reclamaciones, también un poco por esa idea que me ha transmitido mi madre. No es muy complicado, no lleva mucho tiempo y creo que sí que se pueden conseguir cambios si la gente se acostumbra un poco, como digamos, a reclamar. No solo en los centros sanitarios, sino en general. Un poco esa idea de reclamar, de que es algo nuestro y que lo tenemos que pedir porque estamos viendo que nos puede costar la vida como se ve aquí. Y la segunda cuestión, llevo todo el día con ella en mente, no tendría que ser solo para esta mesa, sino en general, porque sé que es una duda que quizás es impopular, pero me parece importante y la quería preguntar, que es que quizás se está hablando aquí del suicidio como un tema muy de impulsividad, de que son personas que no están en su sano juicio, que están pasando por un mal momento, pero yo tengo una duda como psicóloga que soy, de que quizá pienso que sí que hay gente que lo tiene bastante razonado, que sí que lo tiene claro, y de hecho el año pasado, si no me equivoco, se aprobó la ley de eutanasia. Entonces para mí sería importante un poco saber si en algún momento se entendería que una persona sí que se quiera suicidar y en el caso de que se pueda llegar a entender o a procesar, digamos, qué caso sería, quién debería de evaluar eso, porque claro, yo, por ejemplo, sé que conozco gente que lleva bastantes, pero muchísimos años, diría unos 10, 15 años, luchando, intentándolo, que ha ido durante todo ese tiempo a psicólogos, que se ha esforzado, que va a su trabajo, que tiene sus amistades, que tal, pero que aún así tienen su testamento hecho, tienen un poco esa idea, y siento que quizás se pueda transmitir cierta incomprensión cuando no se valoran esos casos o ni tan siquiera se hablan, y un poco como que tengo ese miedo, esa duda de decir, si yo me encontrara un caso así, no sabría bien cómo actuar. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Disculpen, porque creo que estamos ya fuera de tiempo. Bueno, la verdad es que lo podemos confesar. Tanta testosterona no presagiaba nada bueno, ¿eh? Pero en honor de Jesús, de Pepe y de Manolo, yo creo que había hecho aportaciones ricas, oportunas y prácticas. De verdad, muchas gracias a los tres y sobre todo muchísimas gracias a ustedes por la atención. Gracias.